Buenas a todos, hoy voy a presentar sobre mi maqueta de los componentes de un sistema computacional externa e interna. Este es un monitor, es un periférico que muestra la información de forma gráfica de una computadora. Está conectada a un puerto VGA que se encarga de enviar las señales desde la computadora hacia la pantalla. Estos son los puertos de entrada y salida, son puertos de comunicación, los cuales se encargan de transmitir una serie de datos entre dos extremos. Este es un teclado, es un periférico de entradas en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir. Está conectado a un puerto USB. Los puertos USB son el estándar absoluto de los puertos de entrada y salida, ya que son muy utilizados por multitud de periféricos. Este es un ratón o mouse, dispositivo que permite dirigir el movimiento del puntero sobre la pantalla para transmitir órdenes diversas, y también está conectado a un puerto USB. Este sería el puerto Ethernet, el cual nos permite conectarnos a alta velocidad con nuestro PC a la red. Solo tiene que conectar a un cable de Ethernet para viajar la red. Estos son los mini hacks de 3.5 mm y conectores TRS. Se trata del puerto para conectar altavoces y micrófonos por antonomasia. Y aquí empiezo a abrir mi maqueta para ver el interior de un CPU. Por dentro se puede apreciar sus componentes, que está la placa madre o principal, el procesador, la memoria RAM, la tarjeta de expansiones, la fuente de poder, el ventilador, el disco duro, el conector SATA, los puertos CPI, las BIOS, etc. Esta es la placa base, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes del que constituye la computadora. Este componente sería el CPU o procesador. Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones que están conectadas con la tarjeta madre. El siguiente elemento es una memoria RAM, en inglés Random Access Memory. Es un componente importante en una PC, como lo puede ser el procesador. Será la encargada de poder sacarle un óptimo rendimiento al procesador y mejorar la computadora. El siguiente componente es la BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Es un chip instalado en la propia placa base con un firmware que realiza una serie de funciones básicas. Su función principal es indicar al ordenador las funciones básicas de arranque y el control. Estos serían los puertos PCI, la forma más común de conectar tarjetas controladoras adicionales a la placa base de un ordenador. Esta tarjeta sería tarjeta de video, son tarjetas de expansiones, procesa toda la información que ves en el monitor. Esta es la tarjeta de red, le permite al computador conectarse a una red. La tarjeta de red se puede conectar a un cable Ethernet o a Wi-Fi. Este sería el disco duro. Es un dispositivo no volátil encargado de almacenar todos los programas y datos de una computadora. También el disco duro es capaz de guardar contenido aún así cuando el equipo está apagado. Este componente sería el ventilador. También es uno de los compuestos más importantes para una PC.
Esto impulsa el aire de un computador para ayudar a no sobrecalentarse ni calentar otros componentes internos que pueden dañarse. El ventilador también tiene ranuras en la parte exterior para ayudar a expulsar el aire caliente y no mantenerse encerrado. El siguiente componente es un lector de disco. El lector de disco permite la lectura mediante el empleo de una de radio láser y transformar esos impulsos eléctricos que los interpretan en la pantalla. El siguiente componente es un fuente de poder. Es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Y así quedaría mi maqueta sobre los componentes del sistema computacional externa e interna y sus funciones.